¿Y si te dijera que existe un testimonio cristiano sobre la realidad del infierno que puede cambiar tu vida para siempre? Una experiencia tan intensa que me hizo ver el mundo espiritual de una manera completamente nueva. Lo que estoy a punto de compartir no es solo una historia, es un llamado urgente para aquellos que aún dudan de la vida después de la muerte. ¿Qué sucede después de que cerramos los ojos a este mundo? El cielo y el infierno son reales. ¿El matrimonio tiene alguna relación con el destino eterno de nuestra alma? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que voy a contarte puede ser la pieza que falta para transformar tu fe. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás contenidos que pueden cambiar tu vida. Y deja ya tu comentario. Yo elijo la vida con Dios para sellar tu fe y mostrarle al mundo que estás del lado de la verdad. Ahora, escucha atentamente este testimonio de fe. Todo comenzó en una noche aparentemente normal. Estaba en casa, arrodillado para orar, como siempre lo hacía. Mi corazón ardía con un profundo deseo de conocer más de Dios, entender sus planes y acercarme aún más a su presencia. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. De repente, el ambiente a mi alrededor cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi piel, como si una fuerza invisible tomara control del lugar. Una luz resplandeciente, más intensa que cualquier lámpara o sol que haya visto jamás, envolvió todo el espacio. El brillo era tan fuerte que debería haberme cegado, pero, al contrario, sentía como si esa luz me invitara a mirarla. Transmitía algo indescriptible, una mezcla de reverencia y paz, pero también un profundo sentido de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz común. No era como la voz de un hombre o una mujer. Era algo poderoso e indescriptible. Era una voz llena de autoridad, pero al mismo tiempo repleta de un amor absoluto. Hijo mío, te he elegido para ver y testificar realidades que muchos desconocen. Quiero que lleves este mensaje al mundo. El infierno existe, el cielo también. Y aquellos que ignoran mis enseñanzas sobre la santidad, la familia y el matrimonio están en gran peligro. Mi corazón se aceleró. Por un lado sentía una inmensa alegría por estar en la presencia de algo divino. Por otro, un profundo temor se apoderaba de mí. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué estaba a punto de ver? Seguí orando sin saber con certeza cómo reaccionar. La luz se intensificaba y algo dentro de mí me decía que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Fue entonces cuando sentí que mi cuerpo se volvía ligero, como si una fuerza invisible me estuviera elevando, separándome de mi propia carne. Miré hacia abajo y vi algo que me dejó sin aliento. Mi propio cuerpo arrodillado, con los ojos cerrados como si estuviera dormido. Mi espíritu había sido arrebatado. Era como si mis sentidos se hubieran amplificado. Podía ver con una claridad imposible de describir. No era un sueño, no era una visión, era real. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural que te haya hecho ver el mundo espiritual de una manera diferente? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero conocer tu historia. En ese instante volví a escuchar aquella voz llamándome. No temas, Manuel. Yo estoy contigo. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, sentí un movimiento abrupto. El ambiente a mi alrededor se transformó. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en mi habitación. Fui llevado a un lugar tan alto como la cima de una montaña, donde podía verlo todo debajo de mí. Lo que vi en esa visión me marcó para siempre. Ahora dime, ¿crees que el infierno realmente existe? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en el próximo paso de esta revelación
Te contaré lo que vi en ese lugar misterioso y por qué millones de almas están cayendo en él todos los días sin darse cuenta. No te vayas, sin dejar tu like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. El viento soplaba fuerte donde yo estaba. El aire era puro y la sensación de estar allí, en lo alto de aquella montaña, era indescriptible. Pero algo dentro de mí me decía que ese momento no era solo para contemplación. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba solo. Aunque no lo veía claramente, sabía que Jesús estaba a mi lado. Su presencia era inconfundible. Sostenía mi mano y, aun sin pronunciar una palabra en ese momento, su sola presencia transmitía seguridad y al mismo tiempo un sentido de urgencia. Mi corazón se aceleró cuando finalmente habló. Hijo, ahora te mostraré lo más terrible, el destino de aquellos que rechazan mi amor y viven como si no hubiera consecuencias para sus actos. En ese instante sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Allí abajo, el paisaje comenzó a cambiar. Primero, era como si las nubes se apartaran, revelando algo que antes estaba oculto. Pero lo que vi no era un valle común, ni una tierra cualquiera. Eran 12 enormes remolinos negros, como inmensos embudos girando a gran velocidad. No estaban allí por casualidad. Había algo siendo absorbido por ellos. Desde lejos, parecía arena cayendo sin cesar, como un reloj de arena vaciándose. Pero cuando miré más de cerca, mi corazón se detuvo. No era arena, eran almas, personas, miles, incontables, cayendo sin parar, sin poder resistirse, siendo arrastradas hacia aquel abismo profundo. Sentí una angustia que nunca antes había experimentado. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué las había llevado allí? ¿Sabían lo que estaba ocurriendo o ya era demasiado tarde? Mi instinto fue preguntar, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Jesús me respondió con firmeza, pero también con un profundo pesar en su voz. Estas son las almas que partieron de este mundo sin arrepentimiento, personas que escucharon mi palabra, pero eligieron ignorarla. Hombres y mujeres que despreciaron mi gracia y siguieron sus propios caminos, pensando que siempre tendrían más tiempo. Pero ahora ya no hay regreso. Cada segundo, más y más almas caían, y entonces algo me dejó aún más horrorizado. Allí en lo alto, 2 manos gigantescas y oscuras flotaban sobre los remolinos, como si estuvieran reuniendo las almas y arrojándolas dentro de aquel abismo. Señor, ¿qué manos son esas? Pregunté sintiendo mi corazón acelerarse. Jesús me miró y respondió, esas manos pertenecen al principado de la muerte. Cuando alguien muere sin salvación, sin haberse arrepentido, esta entidad los toma y los entrega al infierno. Fue como si mi pecho hubiera sido aplastado por un peso inmenso. Sabía que la Biblia hablaba del infierno, pero verlo con mis propios ojos era algo diferente. No había forma de negarlo. Era real. Esas personas estaban sufriendo, gritaban, intentaban agarrarse a algo para no caer, pero nada las sostenía. La realidad era una sola. Habían tenido toda una vida para buscar a Dios, pero ahora estaban yendo a un destino del que no podrían escapar. ¿Y tú? ¿Crees que el infierno es real o piensas que todo esto es un mito? Dímelo en los comentarios. Pero esta visión aún no había terminado. Jesús quería que entendiera más. A una señal suya, comencé a ser llevado hacia el mayor de los remolinos. Mi instinto fue resistirme, sujetarme a algo. Señor, yo creo que el infierno es real. No necesitamos entrar allí. Por favor. Pero él me respondió con firmeza, necesitas verlo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que mi cuerpo era absorbido dentro de aquel remolino. El calor aumentaba. El sonido de los gritos era ensordecedor.
El olor a azufre y podredumbre inundó el aire. Estaba entrando en el infierno, y lo que vi allí dentro fue mucho peor de lo que jamás imaginé. El calor era insoportable. El sonido de gritos y lamentos se hacía cada vez más fuerte, resonando desde todas las direcciones. A mi alrededor, todo estaba envuelto en una profunda oscuridad, interrumpida solo por llamas que subían de vez en cuando, revelando formas sombrías y desesperadas. Pero lo que más me impactó no fue el dolor físico que vi, fue la desesperación de las almas que entendieron demasiado tarde el peso de sus elecciones. Jesús seguía a mi lado, pero ahora su expresión era de profunda tristeza. Señaló un largo pasillo que se extendía delante de nosotros. En las paredes vi algo que me heló por dentro. Varias puertas enormes, cada una con una inscripción sobre el pecado que había llevado a esas almas a ese lugar. Blasfemia, idolatría, engaño, cámaras de pecados sexuales. Y entonces algo llamó mi atención. En medio de todas aquellas puertas sombrías había una que se destacaba. Era más grande, más oscura, y las llamas a su alrededor parecían aún más intensas. La inscripción sobre ella decía: «Prisión de matrimonios rotos». Mi corazón se encogió. ¿Por qué existía una sección del infierno dedicada al matrimonio? ¿Qué habían hecho esas almas para estar allí? Jesús me miró y dijo: «Aquí están aquellos que despreciaron la santidad del matrimonio. Personas que rompieron sus lazos sin arrepentimiento, que abandonaron a sus cónyuges por motivos egoístas, que vivieron según sus propios deseos e ignoraron mis mandamientos». La puerta se abrió sola, y la escena que vi dentro me partió el corazón. Hombres y mujeres encerrados en jaulas, rodeados de fuego, gritándose unos a otros. Pero lo que más me impactó fue ver parejas que aún discutían, culpándose mutuamente por estar allí. «¿Fuiste tú quien me arruinó?», gritaba un hombre. «Si hubieras sido más amoroso, esto no habría sucedido», respondía una mujer. Otros estaban siendo atormentados de diferentes formas. Vi a un hombre rodeado por sombras, gritando, mientras una voz le repetía sin cesar: «Dijiste que el matrimonio no era importante. Pensaste que podías jugar con los sentimientos de las personas». En otra celda, un grupo de almas rodeaba a un hombre con traje, pisoteándolo mientras él intentaba protegerse. Jesús entonces me dijo: «Este hombre era un líder religioso. Enseñó que no había problema en divorciarse sin motivo bíblico y volver a casarse sin buscar mi dirección. Sabía la verdad, pero eligió agradar a las personas en lugar de obedecerme. Ahora, aquellos que confiaron en sus palabras lo acusan por haber seguido un camino que los llevó a la perdición». Sentí que mi corazón se volvía pesado. ¿Cuántas personas hoy juegan con el matrimonio? ¿Cuántos hacen promesas en el altar y luego las rompen como si no tuvieran valor? Jesús continuó: «El matrimonio no es solo un contrato terrenal, es un lazo espiritual. Cuando una pareja se une, yo soy testigo de esa unión, pero cuando desprecian esa alianza, hay consecuencias. Yo di instrucciones sobre el matrimonio, pero muchos prefieren seguir sus propios deseos». Vi en las paredes de aquella prisión algunos versículos escritos, como si gritaran a las almas que estaban allí: «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». El Señor, Dios de Israel, dice que odia el divorcio. El que rechaza mi palabra sufrirá las consecuencias. Las palabras resonaban en mi corazón. ¿Y tú? ¿Qué haces para fortalecer tu matrimonio y protegerlo contra los ataques espirituales? Escríbelo en los comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. No te pierdas los próximos episodios de esta revelación. Activa las notificaciones para recibir los nuevos videos. Pero mi visión aún no había terminado.
Jesús quería que entendiera algo aún más profundo sobre los ataques espirituales contra los matrimonios. Señaló un lugar diferente y esta vez no eran personas las que estaban allí, sino demonios. Mi corazón aún estaba cargado con todo lo que había visto en la prisión de los matrimonios rotos. El sufrimiento de las almas que habían despreciado el matrimonio era real, pero Jesús no había terminado de mostrarme las verdades ocultas que gobiernan el mundo espiritual. Él me condujo a un nuevo lugar dentro de aquel reino sombrío. Frente a nosotros, un enorme portón de hierro se abrió solo, revelando una sala inmensa y oscura. Pero, a diferencia de otras áreas del infierno, allí no había almas aprisionadas. Lo que vi dentro me hizo estremecer. Cientos de demonios estaban encadenados allí. Criaturas horrendas, cada una más deformada que la otra. Algunas tenían formas reptilianas, con ojos brillantes que emanaban un odio puro. Otras tenían rostros humanos, pero cuerpos distorsionados y garras afiladas, como si hubieran sido creadas únicamente para destruir. Se retorcían, rugían y siseaban en lenguas desconocidas, intentando liberarse de las cadenas que los sujetaban. Algunos simplemente observaban, inmóviles, como si estuvieran esperando una orden para atacar. Fue entonces cuando comprendí algo terrible. Estos demonios no estaban allí porque habían sido derrotados. Estaban esperando para ser enviados a la tierra. Miré a Jesús con angustia en el corazón y pregunté, «Señor, ¿quiénes son ellos?» Él me miró y respondió con firmeza, «Estos son los espíritus enviados para destruir los hogares. Cada uno de ellos tiene un único propósito: separar parejas, causar divisiones, generar adulterio, esparcir mentiras y destruir la santidad del matrimonio». Mi cuerpo tembló. Estaba delante de la fuente espiritual de tantos matrimonios arruinados. Jesús entonces señaló a algunos de aquellos seres y me explicó cómo actúan. Espíritu de confusión. Este demonio sopla dudas en el corazón de los esposos. Hace que los cónyuges interpreten mal las palabras del otro, sembrando resentimiento y discusiones por motivos insignificantes. Espíritu de lujuria. Se acerca sigilosamente, haciendo que uno de los cónyuges comience a mirar fuera del matrimonio. Susurra mentiras, diciendo, «Tu pareja no te valora, hay alguien mejor para ti». Espíritu de orgullo. Este es uno de los más letales. Impide que una pareja pida perdón. Hace que uno de los cónyuges endurezca su corazón y prefiera alejarse antes que admitir un error. Espíritu de acomodación espiritual. Este demonio actúa lentamente. Hace que la pareja deje de orar juntos, deje de asistir a la iglesia, deje de buscar a Dios. Poco a poco, la presencia divina en el hogar desaparece y la relación se vuelve vulnerable a otros ataques. Mientras Jesús hablaba, un grupo de demonios comenzó a reír histéricamente. Mirando a esas criaturas, pude sentir el orgullo y el placer maligno que emanaban de ellas, como si supieran el impacto que tenían sobre la humanidad. Ellos saben que si destruyen la familia, debilitan la iglesia y toda la sociedad, dijo Jesús. Entonces vi algo aún más perturbador. En el centro de aquella sala había un inmenso altar de piedra negra, y sobre él se apilaban pergaminos quemados. Pregunté a Jesús, «Señor, ¿qué son esos papeles?» Él respondió con tristeza, «Son los votos matrimoniales que fueron quebrantados, cada alianza deshecha, cada promesa arrojada al olvido». Los demonios traen estos registros como trofeos, pues para ellos cada hogar destruido es una victoria en el mundo espiritual. Quería gritar, quería hacer algo, pero solo podía mirar conmocionado la magnitud de la guerra que ocurría sin que la mayoría de las personas siquiera supiera de su existencia. En ese momento, uno de los demonios me miró directamente.
Sus ojos brillaban de manera perversa y abrió una sonrisa distorsionada. «Ustedes son tan fáciles de engañar», susurró con su voz resonando como un trueno en mi mente. Me alejé instintivamente. El odio que emanaba de aquella criatura era sofocante. Pero entonces Jesús dio un paso adelante y su presencia hizo que el demonio se encogiera de miedo. «Ellos solo tienen poder sobre aquellos que les dan permiso», dijo Jesús. «Las parejas que no vigilan, que no oran, que no me buscan, son las primeras en caer en las trampas de estas criaturas». Cerré los ojos y pensé en cuántas familias estaban bajo ataque sin siquiera darse cuenta. Cuántos esposos y esposas peleaban diariamente sin saber que estaban siendo manipulados por fuerzas invisibles. Miré a Jesús y pregunté: «Señor, ¿hay alguna esperanza?». Él entonces me llevó a otro lugar, y lo que vi allí cambió por completo mi visión sobre el matrimonio y la vida eterna. Después de ver el horror del infierno y el terrible ataque de los demonios contra los matrimonios, mi corazón estaba pesado. Sentía una mezcla de tristeza e indignación al darme cuenta de cuántas familias estaban siendo destruidas sin conocer la verdadera batalla espiritual detrás de todo. Pero entonces Jesús tocó mi hombro y en un instante todo cambió. De repente el calor sofocante desapareció, el olor a azufre y podredumbre se desvaneció. Ahora estaba en un lugar completamente diferente. El aire era puro y ligero. Sentía una paz tan intensa que era imposible describirla con palabras. A mi alrededor, una luz dorada brillaba, pero no venía de un sol visible. Era como si cada partícula de aquel ambiente emitiera su propio resplandor. La música que sonaba en 1900 en el aire era celestial, armoniosa, como si 1000 voces cantaran en un solo tono de amor y gratitud. El aroma que percibía era algo que nunca había experimentado antes, fresco, puro, como el perfume de flores que no existen en la tierra. Cuando miré a mi alrededor, me quedé sin palabras. Estaba en el cielo. Jesús sonrió y dijo: «Ahora quiero mostrarte lo que he preparado para aquellos que me aman y escogen la verdad». Comencé a caminar por aquel lugar y delante de mí vi multitudes de personas vestidas de blanco. Estaban reunidas, riendo, abrazándose, compartiendo un amor tan profundo que no había rastro de tristeza ni soledad. Y entonces algo llamó mi atención. Había parejas juntas, hombres y mujeres tomados de la mano, irradiando felicidad. Familias enteras, unidas, viviendo un amor que trascendía cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Aquí están aquellos que valoraron el matrimonio como una alianza sagrada, dijo Jesús. Aquellos que lucharon, que oraron, que perseveraron incluso cuando el enemigo intentó destruirlos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuántas parejas renunciaron al matrimonio sin saber que esta promesa les esperaba? ¿Cuántas familias se perdieron por no entender que la unión creada por Dios tiene un valor eterno? Entonces Jesús señaló algo a lo lejos. Había un inmenso portón de oro, resplandeciente, y más allá de él, algo aún más impresionante. Una ciudad brillante, resplandeciente, rodeada por murallas cristalinas. Sabía exactamente dónde estaba: la Nueva Jerusalén. Entonces Jesús habló nuevamente. Aquí no hay dolor ni sufrimiento, no hay lágrimas, no hay traición, no hay separación. Todo aquí es eterno, porque todo aquí es puro. El impacto de esas palabras fue tan profundo que sentí mi corazón arder de emoción. Había visto el infierno. Había visto el dolor, la destrucción y el sufrimiento sin fin de aquellos que rechazaron a Dios. Pero ahora, delante de mí, estaba la mayor promesa que cualquier ser humano podría recibir: una vida eterna, llena de amor, paz y unión con Dios. Fue entonces cuando una pregunta vino a mi mente: Señor,
y aquellos que ya han cometido errores, los que se divorciaron, los que se alejaron de tu voluntad, ¿aún pueden encontrar esperanza? Jesús me miró con compasión. Mientras haya vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Yo soy un Dios de amor y perdón. Quien se vuelve a mí, con sinceridad, quien se arrepiente y busca andar en mis caminos, encontrará gracia. El pasado no define la eternidad. La elección que hagan hoy, sí. Sus palabras me trajeron esperanza. Pero, al mismo tiempo, me hicieron pensar en algo muy importante. ¿Cuántas personas aún no saben esto? ¿Cuántos siguen viviendo en el error, pensando que ya no hay vuelta atrás? ¿Y tú? ¿Qué crees que nos espera después de esta vida? Comenta aquí abajo. Quiero conocer tu opinión. Pero este viaje aún no había terminado. Jesús quería mostrarme algo aún más importante antes de enviarme de vuelta a mi cuerpo. Aún estaba maravillado con todo lo que había visto en el cielo. La paz, la alegría, el amor puro que desbordaba de aquel lugar. Era imposible no querer permanecer allí para siempre. Pero entonces, Jesús me miró con un semblante serio. Ahora debes volver, pero antes hay algo más que necesito mostrarte. De repente sentí que todo a mi alrededor cambiaba nuevamente. El brillo del cielo desapareció y fui envuelto por una oscuridad intensa. El aire puro fue sustituido por un olor insoportable de azufre y podredumbre. El calor abrasador volvió a quemar mi piel. Estaba de vuelta en el infierno. Esta vez, delante de mí, había un inmenso portón negro rodeado de gruesas cadenas y cubierto de inscripciones que no podía entender. Pero lo más aterrador no era la apariencia de aquel portón, era lo que sucedía a su alrededor. Miles de almas corrían desesperadas hacia él, gritaban, lloraban, extendían sus manos, suplicando salir. Pero no había salida. Una fuerza invisible las arrastraba cada vez más hacia adentro, y cuando tocaban el portón, éste simplemente las absorbía en su interior, como si fueran polvo tragado por el viento. El desespero de ellas era algo que nunca había visto antes. Era el pánico de quienes entendieron demasiado tarde que habían perdido su oportunidad. Mirando aquella escena, sentí un peso inmenso sobre mí. Sabía que había millones de personas vivas ahora, caminando hacia ese mismo destino sin darse cuenta. Personas que pensaban que siempre tendrían más tiempo. Personas que creían que podían vivir a su manera, ignorando las advertencias de Dios. Personas que nunca imaginaron que sus elecciones diarias estaban definiendo su destino eterno. Miré a Jesús y pregunté, con la voz entrecortada: «Señor, ¿esto aún puede evitarse?» Él me miró con profundidad y respondió: «Sí, pero el tiempo se está agotando. Ve y cuéntale al mundo lo que has visto. No calles por miedo a las críticas. Dile a todos que el infierno es real, que el cielo es real, que cada uno tiene la oportunidad de elegir su destino, pero esa elección debe hacerse ahora, mientras aún hay tiempo». Mis manos comenzaron a temblar. Sentía el peso de aquella misión sobre mí, pero entonces Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Yo estaré contigo». Y en un abrir y cerrar de ojos volví a mi cuerpo. Abrí los ojos y me vi allí, en el mismo lugar donde había comenzado a orar. Mi corazón latía acelerado y mi mente estaba inundada con todo lo que había visto. Pero ahora sabía que no podía guardar aquello solo para mí. Necesitaba hablar, necesitaba advertir a las personas. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? ¿Seguirás viviendo como si nada de esto fuera real? ¿Ignorarás las advertencias y arriesgarás tu eternidad? ¿O elegirás el camino de la verdad, del arrepentimiento y de la salvación? La decisión es tuya. Pero recuerda, el tiempo está pasando, y cuando esta vida termine, no habrá más regreso. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no te vayas sin tomar una decisión.
Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que transformarán tu vida. Escribe en los comentarios: Yo elijo la vida con Dios, para sellar tu decisión y mostrarle al mundo que estás del lado de la verdad. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para salvar un alma hoy. El cielo y el infierno son reales, y la elección está en tus manos. Te veo en el próximo video.